¿Sabías que el olfato es el primer sentido que aparece en el embrión, incluso antes de la formación de cualquier otro sentido? Existen dos áreas en el cerebro que forman nuevas neuronas en edades adultas, el bulbo olfatorio y el hipocampo. Ambas estructuras, por su especial localización, son altamente plásticas. Es el único sentido cuyas vías no pasan por el tálamo, sino que se insertan directamente en el cerebro, en regiones que están relacionadas con la regulación emocional y la memoria. ¿Y sabías que existen 7 tipos de células bipolares, cada una de las cuales capta un solo tipo de aroma? Continuando con nuestro sistema olfativo, vamos a explorar sobre la anatomía externa. Consta de dos componentes, óseo y cartilaginoso. La porción ósea, o los denominados huesos de la nariz, dan la forma a la raíz, conformada por los huesos nasal, maxilar y frontal. Además tiene cartílago, músculos y piel. Y la anatomía interna está conformada por dos cavidades nasales. Estas están divididas por un tabique óseo y cartilaginoso, llamado tabique nasal, y cubiertas internamente por la mucosa nasal. Cada uno de estos consta de una pared medial, una pared lateral, un piso y una bóveda. Además, está tapizada interiormente por una porción de mucosa pituitaria. Ahora vamos a hablar sobre los bulbos olfatorios. Reciben información acerca de los olores de la nariz y la envían al cerebro a través de los tractos olfatorios. En cambio, la cavidad nasal es la primera parte del sistema respiratorio por donde entra el aire para comenzar el proceso de la respiración. La concha nasal recibe su nombre por su estructura en forma de concha de caracol. La concha forma las paredes laterales de la cavidad nasal. Ahora también hablaremos sobre los quimiorreceptores, que son cililios olfatorios de las neuronas olfatorias, que se ubican en la mucosa de la porción superior de la fosa nasal sobre el nivel de la concha superior, pituitaria amarilla. Los estímulos olfatorios, en cambio, hacen que el sentido del olfato se diferencie de los demás sentidos, en tanto que estos pasan desde la cavidad nasal hasta el tubo olfatorio directamente, y de allí al hipocampo, que es la área responsable de la memoria sin pasar a través del tálamo como los otros sentidos. También tenemos las moléculas de olor, que son compuestos químicos volátiles que se desplazan por el aire. Cuando inspiramos, estas moléculas entran en nuestra nariz y se adhieren a la mucosa olfativa, que tiene 3 tipos de células: sensoriales, de sostén y basales. La vía olfatoria comienza en las células bipolares de la pituitaria amarilla, las cuales tienen dos extremos, uno ciliado, en donde se localizan los receptores que reaccionan ante la presencia de sustancias químicas. Estos son esteroreceptores y generan un impulso nervioso. Y el otro alargado, que penetra en el cráneo a través de la lámina cribosa y se dirige hacia el bulbo olfatorio. Existen 7 tipos de células bipolares, cada una de las cuales capta un solo tipo de aroma, que son los aromas básicos: alcanfor, almizcle, floral, menta, éter, pungente y pútrido. Los aromas que podemos percibir son solo mezclas de estos tipos básicos. En el bulbo olfatorio se encuentran las células mitrales, las cuales hacen sinapsis con grupos de neuronas bipolares que captan el mismo tipo de aroma, de tal modo que una única célula mitral recoge la información de varias células bipolares similares. Después, los axones de las células mitrales se unen para formar el nervio olfatorio, el cual se desplaza por la base del cráneo hasta alcanzar directamente el cerebro sin pasar por el tálamo. Una vez recibida la información en el cerebro, esta se bifurca en paralelo hacia dos áreas olfatorias primarias, que es el lóbulo de la ínsula, implicada en el control del comportamiento, y el lóbulo temporal, comprendida en la regulación de la memoria.